buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas una semana más, un miércoles más a De Actualidad, este espacio donde tratamos temas de interés referentes al municipio de Agüime. Hoy nos acompaña el alcalde de la Villa Agüime, Óscar Hernández Suárez, con el que vamos a hablar de dinerito, ¿sí? De la aprobación de los presupuestos del próximo año, presupuesto del Ayuntamiento de Agüime, unos presupuestos que se aprobaron en sesión plenaria celebrada el pasado mes de noviembre. Y al igual que desde que es el primer edil municipal, ya lo hicimos el pasado año, también el anterior, y este pues no podía ser menos. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por contar conmigo. Bueno, ya por fin el Ayuntamiento de Agüime tiene presupuesto para el próximo año, además un presupuesto importante. Sí, yo creo que además es un documento de lo más importante. Es verdad que, por ejemplo, en este año hemos definitivamente y por fin aprobado el Plan General, que es el documento estratégico de desarrollo del municipio más importante para los próximos años, pero el presupuesto, sin embargo, es en el ejercicio anual el documento que te permite la práctica de las acciones políticas del día a día. Por eso siempre un documento importante, porque al final es el que permite la maniobrabilidad posible de los servicios, de las inversiones, de las ayudas, subvenciones, de todo relacionado con la parte económica. Hay un crecimiento importante, yo creo que, bueno, decíamos el otro día también cuando aprobamos el presupuesto, que siendo un presupuesto austero, nos permite un crecimiento y un crecimiento que va destinado también a la generación de economía, la propuesta de inversión. Como saben, pasamos de casi 5 millones de euros a 8 millones de euros de inversión, y el crecimiento y un poco más del crecimiento va destinado a esa finalidad. ¿A qué se debe este aumento del presupuesto del próximo año? Pues se debe únicamente a la mayor participación de los tributos indirectos que tenemos los vecinos y vecinas del municipio de Agüime de forma indirecta en la comunidad autónoma y en el Estado. La participación de los tributos del Estado, la participación del bloque de financiación canario y del Fondo Canario de Financiación Municipal, el crecimiento, la suma de estos tres crecimientos hacen posible que crezca el presupuesto de esos 36 millones y poquito a esos 38 millones. Y ese aumento precisamente de estos impuestos directos e indirectos, en la práctica, ¿en qué se va a ver realizado? Bueno, al final es verdad que algunos servicios hemos intentado hacer un ajuste lo más posible. Saben que estamos absolutamente hipotecados por el techo de gasto que estableció el Gobierno Nacional a partir del año 2012. Saben además también que los más de 8.000 municipios de este país estamos con el superávit presupuestario haciendo cumplir al Estado el déficit que el Estado se sigue permitiendo y las comunidades autónomas se siguen permitiendo, y entonces no podemos crecer mucho. Las únicas administraciones de este país que han planteado en los últimos 4 ejercicios superávit y además reducción real de la deuda pública son los ayuntamientos de este país, y por eso estamos defendiendo de los propios ayuntamientos la necesidad de que nos permitan efectuar más gastos. Por eso el crecimiento está asociado al tope, y la finalidad, básicamente, mayores servicios en el capítulo 2, se mantienen aspectos relacionados con el capítulo 1 y principalmente el tema inversor y el tema de transferencia. El tema de inversiones que se va a convertir en unos capítulos importantes el próximo año, ¿no? Sí, porque además con esos 7,8, 7,9 millones de euros, casi 8 millones, estamos hablando de casi 1.500 millones de las antiguas pesetas. Una financiación muy importante. Estamos acostumbrados a tener un plan de inversiones con recursos propios en torno a 4 millones. En los últimos 4 ejercicios estábamos hablando siempre en torno a esos 4 millones, y casi duplicamos en el próximo ejercicio por ese crecimiento de mayor financiación externa, pero externa que nos corresponde en función también del número de habitantes y en un determinado número de ratios. El aspecto de inversión es importante, y lo que pretende en muchos casos es suplir algunas deficiencias en algunas infraestructuras. Saben que, por ejemplo, el año pasado o a lo largo de este ejercicio hemos estado renovando, actualizando y mejorando instalaciones ya vigentes. Hablo de, por ejemplo, la cubierta de los pabellones, la goma sintética en algún sitio, el césped artificial en otros sitios, hablando de obras deportivas. Y en materia cultural, la adecuación de los espacios culturales, la de los espacios libres también para canchas al aire libre, la participación ciudadana, actividades relacionadas con todas las áreas. Al final tiene que ver con esa mayor inversión en adecuar las infraestructuras también antiguas y evidentemente algunas infraestructuras nuevas. Sin lugar a dudas, alcalde, con este aumento del presupuesto municipal de cara al próximo año, por fin ya van a poder tener un balón de oxígeno
con ese dinerito extra para poder afrontar aquellas obras que realmente el ayuntamiento quiere ya acabar en este mandato, ¿no? Sí, sí, hay varios proyectos importantes, algunos que están secuenciados en el presupuesto 2018 y otros en el 2019. Por ejemplo, por citar ya una previsión para el ejercicio 2019, una de las anualidades que hemos conseguido a través del Cabildo en relación al desarrollo turístico tiene que ver con el Frente Marítimo de Orinaga, que tiene que una zona de ocio, una zona de parques, canchas infantiles, parque urbano, deportivo. Toda esa zona verde que divide la parte urbana del mar lleva una inversión importante y esa ya está prevista para el anualidad del 2019, salvo que nosotros al final consigamos que la Estrategia de Desarrollo Integral Sostenible no financie una parte importante de esa obra. Hemos presentado en 2 ocasiones esta obra y ha sido muy bien valorada, pero nos hemos quedado fuera por falta de capacidad presupuestaria. A ver si lo hacemos el año que viene. Pero bueno, en general, la intención es encuadrar al máximo posible. Siempre hay más necesidades que posibilidades, porque los recursos son limitados, pero intentar darle prioridad a aquellas cuestiones más urgentes, más necesarias o que permitan también una mayor capacidad de usuarios. Hablando de esas obras importantes, ¿por fin el mercado agrícola va a finalizarse o no? Sí, yo espero que sí. Fue un problema. El problema es que las administraciones muchísimas veces no tenemos la capacidad resolutiva que tiene una empresa privada o una familia, porque pues toman decisiones y punto. El aparato burocrático limita muchísimo los procedimientos, evidentemente es garantista para la fiscalización y para la posibilidad de dar pie a que todas las partes pongan sobre la mesa los argumentos que consideren, pero tardamos, pues estamos hablando de casi 4 años, 3 años en resolver el contrato con una empresa que se presentó en un concurso público, que se presentó con unas condiciones determinadas y de la noche a la mañana quería cambiar las condiciones del contrato. Es como si te presentas a una competición deportiva y quieres cambiar las reglas del juego en función de que te beneficies, y no se lo permitimos, ¿no? Pero bueno, teníamos que cumplir las garantías, el informe del Consejo Consultivo, todo ese tipo de cuestiones. Al final eso se resolvió por fin, está fuera ya de espacio. Y en ese periodo también aprovechamos para aquellos aspectos que no habíamos incluido en el proyecto porque atendíamos a una zona mayor, pues incluirlos en este nuevo proyecto, y yo espero, por lo menos el ritmo de las obras va siendo bueno, si no hay ningún imponderable de última hora, que a lo largo del próximo ejercicio nosotros podamos ver ya ese proyecto importante, no solo para el municipio, sino para la comarca. Será el mayor espacio cubierto y con una zona externa anexa, para poder hacer cualquier tipo de ferias de cualquier tipo de sector económico que permitiría no solo el desarrollo del mercado agrícola, que era la filosofía inicial, sino cualquier otro encuentro como recinto ferial. La oposición del Cabildo de Gran Canaria tilda al presidente de la primera institución insular, Antonio Morales Méndez, exalcalde de Agüime, y también a su grupo de gobierno, de que los tilda de que tantos millones en los bancos y que el Cabildo no los utiliza. ¿Ocurre lo mismo en el Ayuntamiento de Agüime o no? No le ocurre lo mismo, pero me río porque es precisamente uno de los portavoces que hacen ese mensaje en la prensa del Partido Popular, Medina Haber, que quien sabe que el responsable de esa situación es su partido. O sea, que el gobierno nacional, después del 2012, el presidente Mariano Rajoy, Partido Popular, para que no haya ninguna duda, es el que incluye la ley de sostenibilidad de las administraciones locales. Y en este caso, nosotros, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Agüime, otros muchos ayuntamientos, incluidos también del Partido Popular, le estamos pidiendo desde hace varios años al Estado que nos permita gastar en función de las posibilidades que tengamos los ayuntamientos. Si esa persona o ese personaje, en vez de intentar engañar a la ciudadanía, falseando la realidad o diciendo media verdad, es verdad que hay 400 millones de euros o casi 400 millones de euros del Cabildo en el banco, pero es verdad que quien no le permite gastarlo es la normativa estatal. Por lo tanto, si tanta voluntad tiene el Partido Popular de que se gaste ese dinero, que hable con sus compañeros de Madrid para que cambien la norma, porque no solo va a beneficiar al Cabildo, va a beneficiar a los 8.000 municipios de esta España. En ese sentido, el municipio de Agüime pues exprime al máximo hasta el último euro, ¿no? No, pero además es verdad que tenemos más liquidez en los bancos, pero tenemos más liquidez porque no nos permiten gastar. Nosotros hasta el 2012 siempre evaluábamos, planificábamos el presupuesto, y a la hora de liquidar el presupuesto del ejercicio anterior siempre incorporábamos 3, 4, 5 millones de euros que nos permitía complementar no solo los servicios, sino además también muchos de los proyectos de inversión. A partir del año 2012 eso no lo podemos hacer.
Después de insistir desde la FECAN, desde la FEM y de las diputaciones y los cabildos, pues el gobierno de Rajoy, el Montoro, ha permitido que destinemos una parte pequeña, la menor de la liquidación del presupuesto o la del remanente, a inversiones financieramente sostenibles, con lo que te están limitando, te están diciendo dónde puedes gastar al máximo. Pero lo que hemos dicho, aquellas instituciones públicas, que por suerte hay muchas en este país que estemos saneados, que nos permitan gastarnos los recursos que tenemos, porque al final estamos dinamizando la economía, estamos ofertando mejores servicios y estamos pudiendo atender mayores necesidades sociales que se plantean y que son una realidad, que no es un invento que nos hagamos. Por lo tanto, el municipio de Güemes en ese sentido está muy saneado económicamente, ¿no? Absolutamente saneado, no es un tema que diga el alcalde, sino todos los informes de fiscalización, del tema de la audiencia de cuentas y los propios mecanismos de control del Estado, que al final tienes que hacer la liquidación y dar cuenta de los ratios de cada uno de los aspectos de la liquidación, ahorro neto, ahorro bruto, capacidad financiera. Todos los parámetros los cumplimos con creces, por lo tanto no hay ninguna duda que estamos ante una institución que además yo siempre lo aprovechaba cuando era concejal de Hacienda para comentarlo, ¿no? La capacidad de autofinanciación nuestra está muy por encima de las medias de los municipios de Canarias y a kilómetros de muchos de los municipios de España. Y además que la filosofía de trabajo desde que gobierna este municipio Roca Guairo, la filosofía de trabajo siempre ha sido la misma, no gastar por encima de las posibilidades, ¿no? Porque entendemos que además es la norma que aplica a cualquier familia. Aquellos que durante años, a lo mejor en la alegría del boom económico, gastaron más por encima de sus posibilidades, se vieron en situaciones tristísimas después, hablo de la familia. Pero lo mismo pasaba con las instituciones. Todos conocemos, y yo no voy a poner nombre para no generar tampoco conflictos con alcaldes de otros municipios de esta isla, ni sin salir más lejos, que durante años pues bueno, se permitieron el lujo de gastar muy por encima de sus posibilidades y ahora están sufriendo ese exceso de gasto. Nosotros siempre hemos considerado que el presupuesto, limitado como es, no puede inflarse de forma artificial, sino con ingresos reales que nos permitan no estar, por ejemplo, pagando a proveedores a un año y pico. Los proveedores en AWIME, el periodo medio de pago, que es uno de los criterios después de la reforma de ley que se aplican, estamos hablando en el último trimestre en menos 8 días, o sea, la gente sabe que cuando tiene algún servicio o alguna venta de materiales con el Ayuntamiento de Güemes, no tiene toda la garantía del mundo que va a cobrar. ¿Y por qué se produce? Porque tenemos una economía absolutamente saneada. Bueno, hablando del presupuesto, el presupuesto siempre se divide en varias áreas y el alcalde, antes concejal de Hacienda, lo sabe muy bien. Aumento en el capítulo de servicios, aumento del capítulo de inversiones, con respecto a las otras áreas de influencia del presupuesto, Fundación Municipal de Medios de Comunicación, Turismo Rural, ¿también hay aumento de cara al próximo año? Sí, el crecimiento en Turismo Rural no, porque al final es una previsión de ingresos y gastos como empresa pública que es, pero en la Fundación sí se aumenta un poco el presupuesto y el propio del Ayuntamiento. Al final, la ventaja también es de cara al futuro, cuando hagamos la liquidación en abril, mayo del año que viene, pues los remanentes que consigamos, porque ya sabemos en el avance de la liquidación del presupuesto 2017 que tendremos remanentes, esos destinarlos también a otro tipo de obras que permitirán, tanto en la Fundación como en cualquier otra cuestión, la garantía de poder aumentar el capítulo de inversiones, de tal manera que esa atención a los servicios es lo primero que se garantiza en este primer choque del presupuesto. Al final tienes que cuadrar los ingresos con los gastos y, como bien dice, siempre hemos sido muy escrupulosos con que eso se cumpla, sin tener que inflar artificialmente los ingresos. Y la idea es, bueno, seguir aumentando el presupuesto cuando incorporemos el año que viene los remanentes. Por primera vez en la historia democrática de este municipio, un partido que siempre se habían tenido crítico con el grupo de gobierno, el Partido Popular, yo creo que es significativo que por primera vez en la historia ha aprobado el presupuesto, ¿no? Sí, además lo comenté en el pleno, agradecía a Rosy el apoyo. Es verdad que la única concejala que había planteado propuestas al presupuesto, nosotros en julio a todos los colectivos del municipio, incluidos los grupos de la oposición, sociales, culturales, deportivos, asociaciones de vecinos, les repetimos un escrito para que nos hagan llegar aportaciones. A eso le sumamos las propias de los concejales y aquellas que obtengamos a través de las asambleas en cada uno de los barrios. Rosy nos hizo llegar algunas sugerencias que tenían cabida presupuestaria en el borrador de presupuesto que estábamos haciendo y además en algunas incluso coincidíamos absolutamente, o sea, ya teníamos
previsto esa cuestión y al final ella planteó en el Pleno que mostraba su apoyo a los presupuestos porque aquellas demandas que había planteado se incluían en el presupuesto. Pero al final se trata de esa, o sea, por lo menos en cuanto al Gobierno, no hay ningún sectarismo de ningún tipo. O sea, al final se detectan necesidades y son prioritarias otras necesidades. Al final lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y en todos los barrios. ¿No están ustedes pensando en las próximas elecciones generales? Como indicaba, lo digo por el comentario que hizo en esa sesión plenaria de aprobación de los presupuestos la portavoz de Coalición Canaria, que dijo que, que lo que se va a realizar el próximo año en el municipio de Güime son obras faraónicas, pues pensando ya en las próximas elecciones. No, porque además después la realidad en la votación no coincide con esa intervención, ese primer principio de intervención. También Coalición se abstuvo y el resto de los grupos, evidentemente, para plantear en el periodo de exposición pública las posibles alegaciones al presupuesto, pero nada, de verdad, lo hemos dicho, nosotros, una vez concluye la contienda electoral, tenemos la obligación, los que estén gobernando, en este caso nosotros, como un grupo más votado del municipio, de gobernar para todos. No hay distinción de vecinos, ni de colores, ni de siglas, sean de un partido, sean de otro. La obligación de los grupos de gobierno, sean del color que sean, es gobernar con la misma voluntad de resolver los problemas de la ciudadanía para todos los vecinos y vecinas del municipio. Y además no hay obras significativas porque se acerquen el periodo de las elecciones. Como habrán visto, bueno, por a lo largo, el que quiera hacer un seguimiento del Facebook personal del alcalde o del propio del ayuntamiento, o en este caso el Twitter, habrá visto que desde que tomamos posesión hasta la fecha actual, pues hemos estado en un sinfín de obras que se han ido ejecutando y claro, estábamos en 2015, 2016, 2017 y no son las elecciones, sino es la voluntad de cambiar las cosas que son necesarias en función de la prioridad que se le dé. En absoluto, nunca hemos hecho un presupuesto pensando en un año electoral. No es lo que más nos preocupa. Yo creo que las elecciones no se ganan o se pierden porque algún grupo político haga una obra faraónica en el último año. Además, me parece una torpeza. Aquellos que crean que la confianza ciudadana se gana de esa manera están absolutamente equivocados. La confianza se gana demostrando que aquello con lo que te comprometes o aquellos que los vecinos te hacen llegar y se deba resolver, se resuelve con compromiso, con trabajo y con dedicación. Bueno, torpeza sería, alcalde, aprovechando sus palabras, torpeza sería que los grupos políticos que fueron la oposición al Ayuntamiento de Güime no aprovecharan el presupuesto para realizar sus aportaciones, porque realmente lo que hacen con ellos es enriquecer aún más el mismo, ¿no? Pero es que además se lo decimos, le decimos de verdad, porque es verdad que algunos, en el mismo pleno de eso, algunas de las portavoces de los distintos grupos de la oposición plantearon que no habían tenido tiempo suficiente para ver el presupuesto. Pero lo que hemos dicho también otras veces, el presupuesto está colgado desde que se aprueba, y en este caso ya el borrador ya estaba colgado en la página, y tiene una capacidad de maniobra limitada, o sea, el capítulo 1 está, el capítulo 2 está, o sea, por lo tanto, las propuestas que se quieren hacer al grupo de gobierno para la elaboración del presupuesto no tienen por qué esperar al pleno, ni tienen que esperar 3 meses antes. Desde principios de año se pueden estar haciendo sugerencias para que se incorporen, si no tienen cabida en el momento presupuestario de las partidas que tienen cada una de las áreas, pero que tengan cabida en el siguiente. O sea, esa posibilidad de aportación siempre se hace a lo largo del año y más concretamente en el presupuesto. Y como decía, ¿qué es importante? No solo yo creo que es importante, sino además es necesario, porque en este caso no se trata de ver quién ha propuesto o no propuesto una determinada cosa. Si esa solución solventa algún problema de vecinos o da un mejor servicio al colectivo al que se le está dejando utilizar una instalación o cualquier programa de desarrollo social o cultural o deportivo, bienvenida sea. La proponga Coalición Canaria, el Partido Popular, el PSOE, Canarias Decide o la proponga Rocabueno. Las propuestas de mejora no tienen que identificarse con logros individuales o de partido, sino con logros colectivos. Yo creo que es la parte más importante. Con este aumento de presupuesto del próximo año podemos ya decir considerar que esa crisis económica galopante que hemos sufrido en los últimos años pues ya empieza a desaparecer, ¿o no? Parece que la perspectiva es mejor. Hay un cierto nivel de preocupación en el sentido de que la alegría no sea la alegría del 2006-2007, de alegría de gasto quiero decir, porque bueno, no se pretende que se plantee una nueva burbuja en función de precios inflados por encima del valor real.
Parece que está mejorando, los datos son claros. Nosotros en el polígono pues hasta hace poco era mucho más fácil conseguir alquilar o comprar una nave, una parcela, ya no, ya es bastante más difícil. Se ha planteado un repunte del precio de la vivienda, o sea que hay más consumo ordinario en alimentación y en vestidos y el resto de... O sea, el mercado global está notando un repunte. Tenemos también el desarrollo turístico, nunca hemos tenido las cifras históricas que tenemos en estos momentos, pero yo sí quiero aprovechar, ¿no?, para denunciar que esa proyección económica, esa mejora de las condiciones económicas, la mayor creación de empleo también, que no solo es necesario, sino es imprescindible, si no la gente no podría consumir, pero al final la supuesta riqueza se concentra en un sector mínimo de la población. De tal manera que lo que sí creo que debemos seguir insistiendo, luchando, toda aquella gente que tengamos un concepto más social de la creación de la riqueza, que tiene que distribuirse de forma más equitativa, ¿no? Lo que no puede pasar es que los grandes titulares de las cuentas bancarias sean los que tripliquen, o cuadrupliquen o multipliquen por 100 sus beneficios y los salarios lleguen a 700 euros. O sea, la dichosa reforma laboral del gobierno Rajoy ha hecho muchísimo daño en este país, y lo que seguimos insistiendo, y aprovecho para demandar también y mandar y exigir ese mensaje, es que esa mejora económica se refleje también en las condiciones laborales de los ciudadanos. Bueno, pues creo que ya no queda mucho más por decir. Ya hemos hablado largo y tendido de presupuestos, de dinero. A partir del 1 de enero ya empezaremos a ver salir el dinero de la hucha municipal, ¿o no? Hombre, desde que las obras se ejecuten sin problema ninguno. Además estamos deseando, porque hay muchísimas obras que están, unas ya funcionando, otras ya en periodo de contratación y otras terminando el proceso de licitación, porque al final se trata de eso. Siempre hemos dicho, siempre hemos defendido, los recortes no resuelven una situación económica, es una directriz, una filosofía económica a nivel mundial, o sea, es evidente. Lo único que hacen es lastrar aún más el crecimiento económico. Impulsar, lo presentábamos con el plan de inversiones extraordinario que presentamos en julio. Nunca antes habíamos hecho un plan extraordinario de inversiones de más de 22 millones de euros a nivel local. Y decíamos, por cada euro, la repercusión económica de generación de economía se multiplica por 3, de tal manera que eso al final genera empleo, genera consumo, y eso permite también una mayor situación de avance social en la comunidad. Bueno, pues ya como pueden comprobar las palabras del propio alcalde de la Villa Güemes, Óscar Hernández Suárez, buenas expectativas, buenas previsiones de cara al próximo año, gracias a este aumento en el presupuesto municipal. Pues alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos y desde aquí les deseamos que pase una muy feliz fiesta. Igualmente, a todos, a ustedes, a todo el equipo del programa, a todo el equipo de la Fundación, y en general a todos los ciudadanos, de verdad, desear que independientemente que parece que esos mejoras, datos que mejoran la economía se puedan trasladar a una mejora real y equitativa y bien distribuida entre los que peor lo están pasando. Y a todos, desearles de corazón que el próximo 2018 pues arranque por lo menos cumpliendo las expectativas que nos permitan ser más felices. Bueno, pues con ese buen propósito nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. En este caso, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Gracias. Bueno, pues señoras y señores, nosotros de esta manera ponemos el punto y final a este espacio de actualidad de esta semana. Pero recuerden, dentro de 7 días, el próximo miércoles, nueva cita con este programa donde tratamos temas de interés referente al municipio de Güemes. Así que hasta entonces, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Pasen un feliz resto de jornada.